Pregunta del título dice: ¿se puede hablar de filosofía cristiana? Para responder a esto, lo primero es, más o menos, ponernos de acuerdo sobre qué significan las palabras. En el medioevo, en la Edad Media, donde eran muy comunes las discusiones académicas para tratar de penetrar mejor sobre algún tema, lo primero que se hacía siempre era ponerse de acuerdo, definir qué se entendía por cada término que se usaba. Por eso lo primero es preguntarnos qué es filosofía. Filosofía lo podemos entender, a esta expresión, ante todo en un sentido amplio. En ese sentido, con esa concepción, filosofía es más o menos la cosmovisión que cada uno tiene, o, dicho de otro modo, el conjunto de criterios sobre los cuales uno fundamenta toda su vida, o al menos fundamenta determinado modo de trabajar o de actuar. Cada uno, en ese sentido, se puede decir, cada uno tiene su filosofía de vida, incluso si extendemos un poco más, se puede hablar hasta incluso de filosofía del fútbol. Es decir, es la cosmovisión que se tiene sobre determinadas cosas. Pero en un sentido estricto, en un sentido más propio, filosofía es el estudio sistemático que hace la inteligencia humana con sus propias fuerzas, con su capacidad, el estudio sistemático de la totalidad de la realidad, desde sus causas y principios supremos. Por lo tanto, es el estudio a partir de las causas, constante, en este sentido es una ciencia, o apunta a hacerlo, estudia no un aspecto simplemente, sino la totalidad de la realidad, pero desde los principios supremos, desde las causas últimas. En este sentido, por tanto, la filosofía como ciencia es la ciencia más humana, más propia del hombre, porque el ser humano como tal se interroga no simplemente por un aspecto, sino por la totalidad de las cosas, incluyéndose a sí mismo. Por esto también, sobre todo históricamente, en los orígenes, la filosofía como tal ha estado y sigue estando tan ligada a la religión, porque también la religión, no solamente como reacción instintiva del ser humano, sino como reflexión, se pregunta por Dios y por aquellas cosas que Dios ha enseñado. Entre otras, evidentemente, cuál es el sentido, desde el punto de vista del plan de Dios, de la vida humana. Eso es la filosofía. Es un estudio, por tanto, sistemático de toda la realidad. Y así, incluso, el filósofo puede llegar a reflexionar sobre cosas respecto de las cuales también ciencias pueden llegar a reflexionar. Supongamos que uno se plantea el hecho de, el tiempo, el clima, ¿no? Un campesino va a ver que, a pesar de que todo el día ha estado muy nublado, sin embargo, hacia el final del día, cuando viene la noche, se apartan las nubes, entonces va a decir, mañana va a haber un buen día. ¿Cómo lo sabe? Lo sabe por la experiencia, porque sabe que normalmente acá en este lugar, si la noche viene sin que haya nubes, al otro día va a haber un buen día. ¿Por qué lo juzga? Por su experiencia. Viene un meteorólogo y lo juzga dando las explicaciones, ¿no? Porque lo que sucede es que la dirección de los vientos y la proporción entre la presión atmosférica, etcétera, etcétera. Lo juzga un meteorólogo a partir de una ciencia, es decir, a partir de principios sistemáticamente conocidos y penetrados y reproducidos muchas veces en la experiencia de laboratorio o de una explicación a partir de un esquema concreto. Una cosa análoga sucede con la visión que cualquiera de nosotros tiene respecto de la realidad última y la visión que tiene alguien que sistemáticamente lo penetra y por tanto da una explicación global, que es la filosofía. Eso es filosofía. El planteo que nosotros nos hacemos es si esta ciencia, que es la filosofía, puede ser llevada adelante por un cristiano, o dicho de otro modo,
si alguien que tiene una cosmovisión dada por la revelación cristiana, es decir, a partir de la fe, es capaz de penetrar sistemáticamente en toda la realidad con la luz de su razón. Cuando hablamos de filosofía, muchas veces también vamos a utilizar el término metafísica, esto para aclarar, que significa la metafísica, la parte central de la filosofía que trata acerca del ser en cuanto tal. No confundir con otros sentidos que se le da a la palabra metafísica dentro del ocultismo, dentro de la teosofía o metafísica mística o cosas por el estilo que, del punto de vista de la visión filosófica, no tiene ningún sentido aquí. Metafísica significa la penetración filosófica del ser en cuanto tal, la penetración que hace la inteligencia. ¿Por qué nos planteamos si se puede hablar de una filosofía cristiana? Porque es muy común, especialmente en nuestro tiempo, la crítica que le viene de filósofos que no son cristianos al cristianismo como tal. Uno de los más importantes, no solamente por la cercanía en nuestro tiempo, fallece en la década del 70, sino también por la fuerza que tiene su pensamiento, es un filósofo alemán llamado Martin Heidegger. Martin Heidegger, que originalmente fue católico, luego abandonó la fe, en su especulación filosófica, una de las cosas que se plantea es si puede un cristiano hacer filosofía, o si el cristianismo puede hacer filosofía. Y nos dice, para la filosofía el cristianismo es impensable, y para el cristianismo la filosofía es una locura. Las indagaciones de tipo filosófico para todo aquel que cree son afirmaciones tontas, es decir, son meras tonterías. Heidegger llega a la conclusión de que la fe malogra la actividad del pensamiento, que allí donde reina el cristianismo no hay cabida para la filosofía, y allí donde impera la filosofía no hay lugar para el cristianismo, no hay lugar para la fe. Nos dice, el cristianismo con respecto al ser del ente no debe afirmar ni negar absolutamente nada. Sin embargo, el cristianismo ha respondido definitivamente a la pregunta acerca de qué es el ser. De este modo, dice Heidegger, ha eliminado la pregunta misma. ¿Y por qué esta afirmación que hace este filósofo? ¿Por qué para él un cristiano no puede hacer filosofía? Es decir, no puede, es absurdo que intente una penetración sistemática de toda la realidad a partir de las causas últimas. ¿Por qué? Porque, nos dice nuestro autor, el cristianismo ha respondido ya definitivamente a la pregunta acerca de qué es el ser, qué es el ente, y ha eliminado la pregunta misma. Y todo esto desde un lugar que es distinto del opinar y del penetrar por la inteligencia a toda la realidad. Es decir, para nuestro autor, y con él para la inmensa mayoría de las corrientes filosóficas que imperan en todas las universidades. ¿Por qué es absurdo plantearse que el cristianismo, que un cristiano haga filosofía? Porque nos dice, ya respondió. Si yo me voy a preguntar qué es el ser, o de dónde vienen las cosas, o si realmente puedo llegar por la fuerza natural de mi razón a descubrir que existe un ser supremo, dice, ya la respuesta está dada. Entonces, ¿para qué te vas a plantear eso? Si te preguntas qué es el hombre, ya sabes qué es el hombre, está en la Biblia, te lo dice la fe, te lo dice la Iglesia. Entonces no tiene ningún sentido. Por eso dice Heidegger, el cristiano no solamente ya tiene la respuesta, sino que además eliminó la pregunta. No te vas a preguntar dos veces por algo que ya sabes, es ridículo. Por eso es que tiene sentido hablar de filosofía cristiana. A este respecto, el Papa Juan Pablo II, que dedica gran parte de su encíclica Fides et Ratio a este tema, hace referencia en algunos puntos, por ejemplo, en el número 42, donde nos dice, se confirma una vez más la armonía fundamental del conocimiento filosófico y el de la fe. Es decir, el Papa dice, no puede haber oposición ni reducción absurda de uno al otro. La fe y la razón tienen sus ámbitos propios y además es benéfica la colaboración entre ambas. La fe requiere que su objeto sea comprendido con la ayuda de la razón, y la razón en el punto culminante de su búsqueda admite como necesario lo que la fe le presenta.
Lo mismo un poco más adelante, en el número 46, el Papa nos dice, hablando de la situación actual, como consecuencia de la crisis del racionalismo, ha cobrado entidad el nihilismo. Como filosofía de la nada, logra tener cierto atractivo entre nuestros contemporáneos. Sus seguidores teorizan sobre la investigación como fin en sí misma, sin esperanza ni posibilidad alguna de alcanzar la meta de la razón. Por eso el nihilismo está en el origen de la difundida mentalidad según la cual no se debe asumir ningún compromiso definitivo, ya que todo es fugaz y provisional. Por eso en este último periodo de la historia de la filosofía se constata una progresiva separación entre la fe y la razón filosófica. Es cierto, nos dice el Papa, que si se observa atentamente, incluso en la reflexión filosófica de aquellos que han contribuido a aumentar la distancia entre la fe y la razón, aparecen a veces gérmenes preciosos de pensamiento que pueden ayudar a descubrir el camino de la verdad. Todas estas dificultades no impiden que la relación actual entre fe y razón exija un atento esfuerzo de discernimiento. ¿Por qué? Porque tanto la fe como la razón se han empobrecido y debilitado la una a la otra. Y concluye diciendo, no es inoportuna por tanto mi llamada fuerte e incisiva para que la fe y la filosofía recuperen la unidad profunda que las hace capaces de ser coherentes con su naturaleza en el respeto de la recíproca autonomía. Y nos da por tanto acá la clave para poder entender cómo puede haber una filosofía cristiana. El hecho de que haya una filosofía cristiana depende de cómo uno conciba la relación entre fe y razón. Es decir, entre el conocimiento que a uno le viene por la revelación de Dios y el trabajo que hace mi razón, mi inteligencia, con sus propias fuerzas por penetrar en la realidad. Históricamente se han dado distintas explicaciones. Tenemos la fe y la razón, que hay que tratar de encontrar alguna manera de relacionarlas, alguna armonía, porque no se puede negar ninguna de las dos. No se puede negar que tenemos una inteligencia que penetra la realidad y no se puede negar que existe la fe. Si son dos papas calientes que hay que tratar de encontrar la relación entre ambas, la armonía. Algunos han intentado un primer modo de armonía entre ambas separándolas. Es lo primero, armonía por separación. Tenemos acá el caso de Guillermo de Ockham, el que inicia lo que se llama el nominalismo en el siglo XIV. Tenemos acá también a los protestantes. Recordemos que uno de los caballitos de batalla de Lutero era decir que la razón es la prostituta de Satanás, por lo tanto hay que desconfiar profundamente de todo aquello que el hombre sea capaz de penetrar con las fuerzas de la razón. Sobre todo respecto de Dios hay que guiarse solamente por la fe pura, desnuda. Tenemos también acá a Kant, Emmanuel Kant, que también propugnaba una separación radical entre fe y razón. De hecho, es dentro del ámbito del protestantismo donde se da un error acerca de lo que es la fe, es decir, la virtud de la fe, porque se la separa de su relación con la inteligencia para situarla dentro del ámbito del sentimiento. Ya la fe no va a ser la aceptación de nuestra inteligencia las verdades que Dios enseña, que Dios revela, sino que va a ser ese sentimiento de credulidad ante lo sobrenatural. Por lo tanto, la fe va a pasar al ámbito de lo irracional, que es lo que en nuestros días muchas veces escuchamos. Una cosa es que trabaja dentro de lo racional, otra cosa es la fe, que es lo irracional. Es el sentimiento, son las emociones. Un segundo intento de armonía es, por su extremo opuesto, los que intentaron armonizar, es decir, relacionar convenientemente la fe y la razón confundiéndolas. Armonía por confusión. Dentro de este grupo tenemos a muchos medievales, algunos de ellos con Tomás en el siglo XIII. Tenemos también algunos teólogos, algunos filósofos idealistas que bajo un cierto punto de vista han mezclado, han reducido la razón a la fe o la fe a la razón. Uno de los casos más paradigmáticos es el de este autor que citábamos en la conferencia de la mañana, Hegel. Y en estos
en este pensamiento, en esta posición, de confusión. ¿Por qué hay confusión entre fe y razón? Y por lo tanto después entre filosofía y teología. Porque se confunde, hay una confusión, en primer lugar en cuanto al origen. Es decir, no se percibe que el conocimiento que nos viene por la fe tiene un origen en nosotros distinto del conocimiento que naturalmente nos viene a partir de los sentidos hasta la inteligencia. En la fe, ¿de dónde brota el conocimiento? Brota de la revelación de Dios, de lo que Dios ha enseñado. En nuestra razón, en la ciencia, en la filosofía, ¿de dónde brota el conocimiento de las cosas que tenemos? De los que experimentamos por los sentidos y investigamos, profundizamos y demostramos con nuestra inteligencia. Son ciertamente orígenes distintos. Hay confusión en estos también en cuanto a lo que podríamos llamar la idea, el concepto. La inteligencia conoce las cosas cuando las ve, es decir, por evidencia. Si yo quiero afirmar y dejar como sentada una ley científica, tengo que demostrarla, es decir, tengo que hacerla evidente. No puedo decir simplemente, hay una ley por la cual un cuerpo pesado tiende en el planeta a caer hacia abajo, supongamos. Tengo que demostrar la ley de la gravedad, tengo que hacerla evidente. Mientras que las verdades que uno conoce por la fe y que la teología profundiza, es, como dice San Pablo, de aquellas cosas que no se ven, lo cual no quiere decir que no existan, simplemente que yo no soy capaz de penetrarlas suficientemente, y no porque sean oscuras, sino porque son excesivamente luminosas. Nos dice Aristóteles que nuestra situación frente a las cosas divinas es como la situación de un animal, supongamos de un murciélago frente al sol. Si de repente el murciélago sale al mediodía de la cueva y se encuentra frente al sol y mira, no va a ver sino tinieblas. Lo que nos sucede a nosotros cuando éramos chicos y jugábamos a ver quién aguantaba más mirando directamente al sol. Llega un momento rápidamente donde todo se le oscurece. Si uno concluyese de allí que el sol es oscuro, sería un absurdo. No es oscuro, es demasiado luminoso. Por eso las cosas que conocemos por la fe no son ni absurdas, ni irracionales, ni inexistentes. Son demasiado claras. ¿Y cómo las conocemos? Porque Dios nos las enseñó. Y Dios no se engaña, ni nos engaña a nosotros. Ni se engaña a sí mismo, ni nos engaña a nosotros. Pero las cosas conocidas por la fe son, dice San Pablo, de lo que no se ve. Es decir, de aquello que uno no tiene evidencia inmediata. La tendrá en el cielo, pero no en este mundo. Por tanto, la confusión viene de justamente no distinguir suficientemente el concepto de aquellas cosas que se conocen por la razón y de aquellas cosas que se conocen por la fe. Y en consecuencia, en tercer lugar, va a haber también una confusión en cuanto a los ámbitos, a las esferas respectivas. Es decir, no se va a saber hasta dónde llega la especulación científica y dónde comienza el ámbito propio de la fe. Muchas veces sucede esto justamente en, supongamos, pensadores, filósofos o científicos que se ponen a juzgar acerca de los misterios de la fe, como también podría suceder si un católico quisiese hacer un juicio acerca de realidades científicas solamente utilizando un principio o una metodología puramente teológica. Es decir, sería meterse en ámbitos que no corresponden. El no saber hasta dónde llega un ámbito y hasta dónde llega el otro es consecuencia de la confusión, de querer solucionar el problema de la relación entre fe y razón, subordinando, mezclando indebidamente una y la otra. La tercera manera de solución, que es la correcta, es la solución de armonía, podemos llamar por integración. ¿Qué supone el tratar de entender bien la relación profunda que se da entre fe y razón en un hombre por integración? Supone fundamentalmente dos cosas: distinguir ambos modos de conocimiento, ambos ámbitos. En segundo lugar, ser conscientes de que uno está subordinado al otro. Es decir, el conocimiento racional que uno puede tener, sobre todo en su cumbre, que es la filosofía, está al servicio, no un servicio puramente de esclavo,
un servicio podríamos llamar de hombre libre, pero al servicio de la fe, al servicio de la penetración de la fe, que es la teología. Primero, por tanto, distinción. ¿Qué tenemos que distinguir claramente en la relación entre fe y razón? Aquellas cosas, aquellos tres aspectos que hemos mencionado antes, que no se distinguían claramente y que daban lugar a la confusión. Por tanto, lo primero que hay que distinguir correctamente cuando hablamos de la relación entre fe y razón es el origen. Ya hemos hecho referencia a esto. La fe, por su lado, es un don, es un regalo gratuito de Dios. Dios ilumina nuestra inteligencia en el bautismo cuando nos da la virtud de la fe y mueve nuestra voluntad para que aceptemos lo que Él ha enseñado. Por tanto, el que nosotros seamos católicos no es algo que depende primariamente de nuestras propias fuerzas, no depende de nuestros méritos, no depende de la cultura, no depende de nuestra familia. ¿De qué depende? De la misericordia de Dios, de que Dios nos permitió conocer misterios que otros quizás no conocen. Dios se nos reveló, es decir, con B corta, se nos mostró, se nos manifestó. Por tanto, la fe es un don que viene de Dios, ese es su origen, un don gratuito, una luz que nos permite conocer la intimidad misma de Dios y sus planes sobre nosotros. La razón, por su parte, conoce de un modo distinto, conoce, como hemos dicho, a través de lo que los sentidos perciben, captan del mundo material, a partir del cual la inteligencia abstrae aquello que es común, que es universal. Por eso uno no puede conocer algo que no haya percibido antes. Por eso uno, por las propias fuerzas de la razón, puede, por comparación, por analogía, llegar a saber claramente que existe Dios. Pero ¿cómo es Dios en sí mismo, en su intimidad? No podemos saberlo, porque no lo hemos experimentado. Podemos saber por comparación, sí, que es omnipotente, que es sabio, que es eterno, o sea, no es caduco, no muere, pero ¿cómo es? A Dios no lo ha visto nadie nunca, dice el apóstol San Juan en el Evangelio. En cambio, todas las otras cosas que nosotros de un modo directo o indirecto llegamos a conocer es porque tenemos experiencia de ellas. Por eso el origen del conocimiento de la razón es tan distinto, en este sentido, al de la fe. Sin embargo, se dan en el mismo sujeto, en mí mismo, que soy uno, que tengo unidad de persona, se da la fe y la razón. Por eso ciertamente tiene que haber una armonía entre ambas. Primero, por tanto, una armonía en cuanto a la distinción, no son lo mismo, no se confunden, porque uno percibe que son distintos en cuanto al origen. En segundo lugar, es preciso distinguir la fe y la razón en cuanto, podríamos llamar, a los conceptos respectivos de la fe y de la razón. Es decir, el objeto sobre el cual recae el conocimiento mío por la fe y el conocimiento mío por la razón son objetos distintos. Son objetos distintos porque, como hemos ya dicho antes, el objeto de la razón es algo que uno conoce de modo inmediato, lo ve, lo percibe. En cambio, el objeto de la fe, los misterios que están en el credo, es algo que uno no lo percibe inmediatamente. Ya hay una diferencia. Otra diferencia es por qué motivo uno lo acepta. En el caso de la razón, lo que uno conoce por la razón, la experiencia, la ciencia, la filosofía, lo acepta por la evidencia, porque se me presenta y no puedo negar. Así como no puedo negar que este poncho es rojo, no puedo negar la ley de la gravedad. No puedo negar el principio de no contradicción que nos referíamos hoy a la mañana. Algo no puede ser y no ser lo mismo al mismo tiempo bajo el mismo respecto. En cambio, ¿por qué uno acepta los misterios de la fe si no los ve? Por la autoridad de Dios que revela. Porque yo le creo a Dios, que sé que no me va a mentir. Le creo a Jesucristo, que es la manifestación más perfecta de la revelación divina, el Maestro por excelencia. Fe y razón se distinguen, no son lo mismo. Son distintos también por el efecto que produce el conocimiento por la razón y el conocimiento por la fe. ¿Qué efecto tiene el conocimiento por la razón? Nos dicen los filósofos, la necesidad. Es decir, yo puedo obstinarme
como un niño de 3 años y decir, esto no es rojo, esto es azul, pero esto es rojo, es evidente que es rojo. Entonces, la evidencia produce necesidad, y es así, tenés que aceptarlo porque es así. No podés admitir un círculo cuadrado. En cambio, el conocimiento por la fe es libre, es decir, uno no está necesariamente obligado. Sí, uno tiene una cierta obligación moral, es cierto, porque lo enseña Dios y por los compromisos que uno asume en el bautismo. Pero en cuanto a lo que uno conoce, como no ve a Dios uno y trino inmediatamente, debe hacer el acto concreto de aceptarlo. Por tanto, son distintos en cuanto a los conceptos respectivos, y son distintos incluso en cuanto al sujeto. ¿Por qué? Porque si bien yo mismo tengo fe y tengo razón, sin embargo, no tengo al mismo tiempo respecto de lo mismo fe y razón. Yo no puedo conocer que Dios existe a través de la naturaleza y al mismo tiempo aceptarlo por la fe. Si yo lo acepto por la fe, ahí sí no tengo que hacer todo ese camino necesariamente para descubrirlo. Podré hacer todo ese camino para fundamentar mejor, para defender, eso sí, pero lo que ya descubrí, por el mismo camino no llego a descubrirlo nuevamente. Por eso fe y razón en cuanto al concepto son distintos. Y esto permite que uno distinga también las respectivas esferas, los respectivos ámbitos, los respectivos campos del conocimiento por la fe y por la razón. La fe abarca lo que propiamente nosotros conocemos por la revelación divina sin necesidad de demostración. Por eso no puedo aplicar una teoría matemática para demostrar el misterio de la encarnación, es absurdo. Ni puedo acudir al magisterio de la Iglesia o a la autoridad de las Escrituras para tratar de mostrar si la ley de gravedad es correcta o no. Son elementos, son ámbitos distintos. La fe, por tanto, abarca lo que propiamente conocemos por la revelación. Y la razón tiene como ámbito todo aquello que se descubre a partir de la percepción de los sentidos y, en un segundo momento, por la posterior argumentación y demostración. No necesariamente tiene que estar todo reducido a lo que se percibe inmediatamente, porque si no, uno no podría hablar racionalmente del alma, o del bien, o de la verdad, porque no es que el alma tenga un color determinado, o yo veo caminando a la verdad por la calle. Pero, ¿cómo llego a conocer que existe el alma? ¿Cómo llego a conocer la verdad y el bien? A partir de lo que en algún momento yo he percibido como algo que es bueno, que es verdadero para mí, a partir de la reflexión sobre lo que yo hago y lo que yo percibo, y ahí me doy cuenta que tengo en mí un principio que no está ligado a la materia, el alma espiritual. Pero de modo directo, de modo indirecto, todo lo que uno conoce por la razón viene a partir de los sentidos, es su ámbito propio. Por tanto, lo primero para que haya armonía por integración entre fe y razón es distinguir claramente, no mezclarlos tanto, no mezclarlos por otros, como antes cuando se jugaba al truco. Lo segundo es, para evitar el extremo de dejarlos separados, como si fueran dos compartimientos estancos, lo segundo es subordinar, es decir, que entren en colaboración correcta, el conocimiento racional y la fe. Tiene que darse subordinación. La razón, y dentro de esto, vuelvo a repetir, abarcamos todo lo que el hombre es capaz de penetrar y conocer con su inteligencia, las artes, la filosofía, la ciencia, la experiencia cotidiana, etc. La razón está subordinada a la fe. ¿Por qué? Porque es un modo de conocimiento real, pero de cosas que son inferiores en perfección a lo que uno conoce por la fe. Pero esto no significa que la razón pierda su autonomía, que la razón pierda su condición propia. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se puede dar esto? Porque nuestra inteligencia no nace conociendo todo, pero es capaz de conocer todo. Por eso, justamente, se da en nosotros la educación y el aprendizaje. Y Dios, que es el autor de nuestra naturaleza, es capaz de hacer que nuestra inteligencia se perfeccione conociendo más cosas y conociendo más profundamente esas cosas en mayor o menor grado. Y puede hacer Dios de que uno conozca y vaya perfeccionándose en este conocimiento por la razón
cuando uno aprende a penetrar, cuando uno aprende a conocer, cuando uno aprende a reflexionar, cuando uno afina mejor los instrumentales científicos, y hace también de que uno profundice en el conocimiento de la realidad también por la fe. Es decir, Dios, que es la verdad suprema y el único origen de toda verdad, hace que vayamos perfeccionando nuestro espíritu y nuestra inteligencia tanto por la razón como por la fe. La inteligencia tiene un modo natural de ir descubriendo la verdad, pero es capaz de conocer la verdad también de un modo más perfecto, si bien no solo por sus propias fuerzas. Este modo más perfecto es la revelación divina. Además, si uno entiende correctamente la relación entre estos dos modos de conocer la realidad completa, se salva la independencia que hay entre ambos ámbitos. Muchas veces el filósofo, el científico, sumamente celoso y preocupado de que otros modos de conocimiento que no corresponden al ámbito en el cual esté trabajando no se metan dentro de su ámbito, y es lógico. Pues bien, para salvar esta perfecta independencia, esta perfecta autonomía, es que es preciso tener presente esta subordinación. De un modo muy genial lo dice Chesterton cuando dice: la razón es señora en su casa e hija en la casa de su padre, referido a la fe. Es decir, la ciencia o la filosofía es señora en su casa, tiene plena autonomía. Cuando uno hace filosofía debe hacerlo utilizando la inteligencia con sus fuerzas naturales de modo sistemático. Pero si uno lo compara respecto a la fe, es hija en la casa de su padre. Es decir, está al servicio de un modo de conocimiento más alto y más perfecto y más humanizante, más perfectivo del ser humano. De este modo se logra un todo único, una síntesis total, y se permite una colaboración pacífica y fecunda. De este modo, dicho con otras palabras, es como se puede dar una filosofía cristiana. ¿Se ha dado históricamente una filosofía cristiana? Sí. Se ha dado particularmente en el medioevo, algo que hunde sus raíces en la antigüedad y que alcanzó su punto culminante con Santo Tomás de Aquino. Y en nuestro tiempo se puede volver a dar, ciertamente, y es lo que el Papa Juan Pablo II insiste en la Fides et Ratio. ¿Qué conveniencia tiene una filosofía cristiana para nosotros católicos? ¿Qué conveniencia tiene el profundizar de este modo en la realidad? Para un cristiano hay varias conveniencias. En primer lugar, la conveniencia de que uno puede llegar a tener una mayor seguridad, llamémosle extrínseca, es decir, una mayor seguridad en aquellas cosas que conoce por la filosofía, gracias a algo que es externo a la filosofía, pero que ayuda, como es el magisterio de la Iglesia, como es la Sagrada Escritura, que son autoridades distintas, pero que me dan una seguridad respecto a una serie de cosas que uno puede estudiar por la filosofía. Por ejemplo, la inmortalidad del alma es uno de los elementos uno de los objetos que uno puede penetrar por la filosofía. ¿El alma humana es inmortal? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué motivo? Por este motivo, por este otro, por este otro. Es algo a lo que los filósofos paganos ya habían llegado, Aristóteles, Platón y tantos otros. Sin embargo, para un cristiano que puede y debe profundizar en esos argumentos racionales, el hecho de que, por otro lado, la autoridad de la Iglesia, en nombre de Jesucristo, le asegure que el alma es inmortal, le da una seguridad. Pero es una seguridad extrínseca. No va a argumentar frente a otro filósofo que no sea cristiano diciendo, no, porque lo dice el Papa, el otro filósofo, y a mí qué me interesa, vos me tenés que demostrar. Pero para uno, esa seguridad que le viene de la palabra de Dios le da una mayor certeza extrínseca. Y es una ayuda muy grande, porque no tiene necesariamente que pasar por las terribles incertidumbres por las que pasa un filósofo que no es cristiano. Primera conveniencia. Segunda conveniencia de una filosofía cristiana: mayor penetración en las verdades naturales. Por ejemplo, en el hecho de que, supongamos, Dios creó el universo entero, ¿viene inmediatamente de Él? Sí. Eso es algo que cualquiera puede llegar a penetrar con las solas fuerzas de la razón. Pero el hecho de que uno eso también lo sepa a partir de la fe,
hace de que pueda penetrar mejor la misma verdad, tratando de ir descubriendo de un modo más incisivo las razones por las cuales, por ejemplo, todo el ser creado o limitado depende absolutamente de un ser perfecto e imparticipado. Otro ejemplo de cómo las verdades de la fe ayudan a que uno penetre mejor las verdades naturales. Los grandes filósofos, incluso paganos, habían llegado a percibir de que en el ser de las cosas, lo más íntimo que hay es el ser en cuanto tal. Porque una cosa existe, porque tiene un algo, un principio, que es el ser, por el cual se da la realidad. Pues bien, el hecho de que en la Sagrada Escritura Dios se manifieste a sí mismo, cuando en el libro del Éxodo da su nombre propio a Moisés, llamándose a sí mismo, yo soy el que soy, yo soy el ser por excelencia, hace que eso indirectamente le permita penetrar más fácilmente y con más seguridad en el hecho de que el ser es lo más íntimo que hay en cada cosa. ¿Por qué? Porque es lo propio de aquel que es el principio de todos los seres. Y como todo aquel que obra algo, obra según su modo de ser y no según otra cosa, lo más íntimo que hay en todas las cosas que Dios hace es el ser. Dos ejemplos muy sencillos de cómo las mismas verdades de fe permiten no solamente dar una seguridad extrínseca, sino penetrar más en aquellas cosas que uno va investigando en la filosofía. Otra gran ventaja, la particular importancia que tiene la filosofía cristiana para nuestro tiempo. Y en esto dejo la palabra al Papa Juan Pablo II, que nos dice en el número 56 de la Fides et Ratio: se nota una difundida desconfianza en nuestro tiempo hacia las afirmaciones globales y absolutas, sobre todo por parte de quienes consideran que la verdad es el resultado del consenso y no de la adecuación del intelecto a la realidad objetiva. Uno evidentemente no puede crear toda la realidad, ni puede pretender que la realidad esté dentro de su cabeza. A quien sucede esto se le explota la cabeza, dice Chesterton. Por lo tanto, la verdad supone la adecuación de mi inteligencia a la realidad objetiva. Dice el Papa: ciertamente es comprensible que en un mundo dividido en muchos campos de especialización resulte difícil reconocer el sentido total y último de la vida que la filosofía ha buscado tradicionalmente. No obstante, a la luz de la fe que reconoce en Jesucristo este sentido último, debo animar a los filósofos, cristianos o no, a confiar en la capacidad de la razón humana y a no fijarse metas demasiado modestas en su filosofar. La lección de la historia del milenio que estamos concluyendo testimonia que este es el camino a seguir. Es preciso no perder la pasión por la verdad última y el anhelo de su búsqueda, junto con la audacia de descubrir nuevos rumbos. Y concluye el Papa: la fe mueve a la razón a salir de todo aislamiento y a apostar de buen grado por todo lo que es bello, bueno y verdadero. Así, la fe se hace abogada convencida y convincente de la razón. Nunca la fe puede llegar a ahogar, la auténtica fe puede llegar a ahogar la razón, al contrario. Si en algún momento en la historia se ha dado un desarrollo de la razón en las ciencias y en la filosofía, ha sido en la civilización cristiana. Ya ha iniciado ciertamente en el mundo greco-romano, pero que alcanzó su plenitud solamente gracias a que la fe cristiana pudo dar a la razón. Alcanzar su plenitud, la fe cristiana ha mostrado al hombre que por la razón y por la libertad es imagen de Dios. Por eso, nunca puede haber desconfianza o guerra entre fe y razón, sino que necesariamente debe darse una armonía por integración y colaboración mutua, porque, como decíamos aquello de Chesterton, la razón es señora en su casa e hija en la casa de su padre.